Spider-Man ha tenido muchas interpretaciones y entre ellas una de las más criticadas es la del MCU. Hola y bienvenido a PBZ. El día de hoy vamos a explorar por qué si uno analiza el Spider-Man de Tom Holland en el fondo es sólido, por lo menos en un principio. Así que de momento olvidémonos de Far From Home, No Way Home e incluso Brand New Day. Por hoy solo existe y vamos a hablar de... Lamentablemente no es tan fácil hablar de nuestro vecino favorito sin entender que en el medio hay ciertas cuestiones legales que limitan lo que puede o no puede ser en los cines, a diferencia de otros héroes como Iron Man o el Capitán América. El año era 1999, Marvel estaba casi en la quiebra y empezó a vender derechos de sus personajes para la realización de películas a diferentes estudios. En ese festín, Sony compró por $7 millones los derechos de hacer largometrajes de Spider-Man, algo que probó ser un éxito absoluto con las películas de Sam Raimi, por lo menos con las dos primeras. Ahora, para poder sostener los derechos que no vuelvan a Marvel, Sony está obligado a estrenar una película nueva de Spider-Man o sus personajes cada 5 años con 9 meses. Pasado ese tiempo, perderían todo y volvería al control de Disney. En resumen, Spider-Man no puede parar. Posiblemente una de las razones por las que el estudio no pudo esperar que Sam Raimi le encontrara la vuelta a Spider-Man 4 y terminó reboteando todo con Andrew Garfield. Continuidad que fue un fracaso y que no terminaron de convertir en trilogía. Además, por filtraciones sabemos que Sony quería, aparentemente, crear un universo cinemático de héroes y villanos de Spider-Man utilizando a Amazing como los cimientos de todo eso. Algunos remanentes de esa idea se pueden ver en la trilogía de Venom, Madame Web y los demás, que se terminaron convirtiendo en un proyecto paralelo totalmente distinto. Pero bueno, debido al fracaso y aparente pánico por parte de Sony, si nos guiamos por los mails filtrados, fue Kevin Feige, cabeza de Marvel, quien encaró a los ejecutivos de Sony para ver de llegar a un acuerdo y meter a la araña en el MCU, especialmente porque los hermanos rusos lo querían en Civil War, lugar donde el personaje realmente pertenece. Igual, la realidad es que las filtraciones muestran parte del proceso de negociación y no el contrato final. Entonces, si a eso le sumamos información que dejó gente metida en el asunto, hay que tomar varias cosas con pinzas. Lo único que sabemos con bastante certidumbre es lo siguiente. 1. Spider-Man apareció en Capitán América Civil War, con Sony conservando los derechos cinematográficos del personaje. 2. Kevin y Marvel tienen fuerte control creativo en la práctica. Marvel quería mantener la dirección del personaje para integrarlo al MCU, tomando las peticiones que hace Sony en el proceso, entre ellas que salga Iron Man en Homecoming. 3. Sony quería que Spider-Man fuera más pequeño, ya que desde la trilogía original vienen quejándose que a Peter lo hacen crecer muy rápido. Irónicamente, Kevin Feige coincide con eso y desde Age of Ultron, años antes, venía con ganas de adaptar al personaje de esa manera. We want to play with Spider-Man in the high school years. Is even though there have been 5 Spider-Man films, there's so many things from the comics that haven't been done yet. The young, doesn't quite fit in kid before his powers, and then the fellow that puts on a mask and swings around and fights bad guys. Y 4. El acuerdo final anunciado en 2015 fue: Sony financia y distribuye y conserva el control final de Spider-Man, Marvel produce creativamente y también pone dinero, Spider-Man debuta en una película del MCU y luego iba a tener una película propia que, de ser un éxito, evolucionaría en una trilogía, además de aparecer en otros largometrajes que son más de eventos. Y a eso le tenemos que sumar otro factor importante que va a forjar la dirección del personaje nuevo. Es la tercera versión del Arácnido en el cine, el segundo reboot de Spider-Man, tan solo 4 años después del debut de Andrew Garfield en el papel. Era muy pronto, ni Batman había pasado por un reinicio tan rápido, y eso se vería reflejado en... Hablar de Spider-Man del MCU no es hablar realmente de Homecoming como punto de partida, sino de Capitán América Civil War, un largometraje donde Spidey solo podría tener una participación reducida y omitible, ya que cuando empezó la producción de este largometraje, las negociaciones entre Disney y Sony no habían terminado y existía una gran posibilidad de que todo se cayera a último momento, teniendo que borrar todo rastro del arácnido de esta película. Entonces básicamente solo se construyeron 2 escenas que me gustan llamar Queens y el aeropuerto. 4. Vamos con la primera. Hablar de Spider-Man del MCU no es hablar realmente de Homecoming como punto de partida, sino de Capitán América Civil War, un largometraje donde Spidey solo podría tener una participación reducida y omitible, ya que cuando empezó la producción de este largometraje, las negociaciones entre Disney y Sony no habían terminado y existía una gran posibilidad de que todo se cayera a último momento, teniendo que borrar todo rastro del arácnido de esta película. Entonces básicamente solo se construyeron 2 escenas que me gustan llamar Queens y el aeropuerto. Vamos con la primera.
La introducción que hacen de Spider-Man en Civil War era muy compleja porque tenía que darse dentro de una historia con un montón de cosas que pasaron por fuera de la ficción y que había que tener en cuenta. Algo casi imposible de hacer bien y, a mi criterio, los hermanos Russo lo resolvieron de forma impecable tan solo en 6 minutos. A ver, ¿cuál es el gran problema que pone en tensión al nuevo Spider-Man? Bueno, primero y principal, que su película introductoria no existe y van a tener que hacerlo acá en medio de un conflicto nada que ver con el personaje. En segundo lugar, es tu tercera versión de Spider-Man en menos de 10 años. Corres el riesgo de generar saturación en la audiencia, mostrando una vez más todo lo que ya viste y creando lo que me gusta llamar el efecto callejón de Batman, donde la audiencia más general tiene los huevos llenos de ver una y otra vez la escena de los padres de Bruce replicada toma por toma en todas las películas habidas y por haber. Y una cosa que los rusos acá lograron bien fue dejar de una forma prolija y clara un montón de cuestiones que hacen a Spider-Man sin tener que refregártelo en la cara, ahorrando tiempo y no saturando a la audiencia. Por ejemplo, solo analizando el entorno de donde vive este pibe, sabes que toda la etapa de crisis económica de abandonar los suburbios e ir a un departamento ya ocurrieron, todo fuertemente reforzado con el hecho de que Peter es un chatarrero, habiendo levantado un reproductor de DVD de la basura, pero también demostrando a través de eso que es inteligente al poder mostrarte que de esa basura puede revivir computadoras y aparatos funcionales. También sabes que el tema del dinero es un problema que no terminó por líneas como esta. Por otro lado, sin decírtelo, lo de Ben, sabes que pasó hace unos 6 meses cuando Peter empezó a ser Spider-Man, ya que but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you. Acá hay dos cosas importantes para marcar. Primero, que en Homecoming la presencia implícita de Ben se sigue reforzando en otras escenas. May cannot know. I cannot do that to her right now. You know? I mean, everything that's happened with her, please. E incluso más adelante vamos a ver un maletín con las iniciales BFP, Ben Franklin Parker, algo que el director saldría a aclarar que es una forma de indicar que Peter siempre lleva a Ben con él a todos lados. Igual, Far From Home es una discusión para otro día, suscríbete. Pero creo que lo más importante acá es que cuando Parker explica sus razones para ser un héroe, vos podés ver que toca algo en Tony. El tipo entiende perfectamente que la motivación nace de la culpa, de errores que carga, algo que el mismo Iron Man está pasando en ese momento durante Civil War. De cierta forma, acá es el momento donde se genera un vínculo temático inquebrantable entre estas dos interpretaciones de los héroes que va a expandirse a lo largo de las distintas películas. Y eso no es todo. Temáticamente, en las escenas del aeropuerto de Civil War están pasando un montón de cosas, además de tener una dirección de fotografía alérgica a los colores y un equipo CGI que no puede con su vida. En el contexto de lo que es el MCU como un todo, estamos muy lejos de los momentos más simples y con levedad, además de que venimos de escenas muy duras y Spider-Man acá, a primera vista, no aporta realmente nada en lo personal. Es un pobre pibe tratando de impresionar a su héroe. Pero como audiencia, Spider-Man acá tiene que cumplir 2 misiones para nosotros, además de que siempre corren el riesgo de tener que sacarlo a último momento. Pero con la audiencia, Spider-Man tiene que cumplir 2 misiones con nosotros: recordar ese aspecto más simple e inocente de los superhéroes y además venderte el lugar que tiene la araña en este mundo. En ese sentido, creo que lograron hacer todo al mismo tiempo de una forma bastante óptima. Si bien no tiene ese lado más bully, los comentarios de Spider-Man reaccionando a todos y descolocándolos de la situación seria con preguntas muy fanático o tirando chistes para descomprimir mientras vemos el ingenio y el poder del pibe mientras lucha es bastante perfecto. Creo que no hay mejor escena que encapsule esto que intento explicar que la siguiente. You have a metal arm? That is awesome, dude. Pensémoslo, la película gira en torno a Bucky, una figura trágica, un tanto oscura, con mucha sangre en sus manos y un brazo mecánico imparable. Y de golpe, Spider-Man lo para como si nada. Podés ver en la cara del soldado de invierno como ni él mismo pueden creer que le han parado el brazo como si nada, mientras Peter tiene la reacción más genuina e infantil del universo. Esta secuencia comunica perfectamente para uno como audiencia lo que este adolescente es. Todavía es un chico que le sorprende el mundo de los héroes,
superhéroes, pero tiene un poder enorme, tanto así que más adelante se baila sin problemas a Falcon y al Winter Soldier, siendo solo derrotado al final por su falta de experiencia. De hecho, la película busca un balance entre venderte a Spider-Man como algo fuerte, pero sin dejar mal parados a los otros personajes. Incluso en su enfrentamiento con Steve Rogers están bastante parejos y además termina sumando algo a la historia sutilmente, ya que al capitán le sorprende lo bien que Peter lo está aguantando, y en ese intercambio de palabras se da cuenta que es por todas las indicaciones de Tony, al punto que Steve se da cuenta de que Stark algo de razón tiene en todo lo que le ha dicho este pibe. Es la primera vez que en este conflicto empiezan a reentenderse. Este diálogo, a simple vista, parece solo un chiste, pero es la primera vez en toda la película donde vemos que Steve empieza a reconectar de cierta forma con Tony, algo que luego irá creciendo a lo largo del resto del largometraje. Y básicamente eso es Spider-Man en Civil War. A primera vista, un simple cameo, no mucho más que fanservice, pero si hacemos un análisis a fondo, es una carta de presentación con un caos legal de fondo lleno de riesgos, pero perfectamente diseñado para reintroducir al personaje rápido a la audiencia, al universo al que ahora va a pertenecer, mientras en el proceso no se siente redundante con todo lo que vino antes. Y eso nos lleva a... Homecoming, naturalmente, no existe dentro de una burbuja y responde a un mercado concreto. Por un lado, el cine de superhéroes en esta época estaba en un pequeño punto de saturación, donde todas las entregas tenían batallas y destrucción a gran escala, donde todo siempre termina en salvar al mundo o el universo. Incluso el Spider-Man anterior cayó en esa. Y puntualmente, Marvel había salido de un evento bastante grande que gustó al público y otro evento muy grande que aparentemente no cumplió con expectativas del estudio. Y un aspecto interesante de esta película es que en respuesta a ese contexto busca romper un poco ese patrón Marvel, si se quiere. En lugar de traerte algo totalmente nuevo y agregarlo a la torre de ideas que es este universo, tiene una actitud más reaccionaria, podríamos decir. Nace a partir de las consecuencias de cosas que ya vimos en esta continuidad. El buitre no es un random cualquiera, es la consecuencia directa de los eventos de Nueva York en Avengers. A través de él podemos ver en mayor detalle las ramificaciones de eventos mayores que vimos en el pasado y cómo eso afecta a tu persona promedio. Esto incluso lo vemos en los detalles del día a día de Peter, que hacen que algunas cosas sean más que un cameo. Por ejemplo, en varias oportunidades vemos que a los estudiantes les pone mensajes del Capitán América pregrabados. ¿Es un cameo de Steve Rogers? Sí. ¿Es solo fanservice? No, porque acá te están mostrando cómo el Capitán América influye al mundo y qué tanto la gente sabe, entiende o le importa los eventos de Civil War. De hecho, la escala es algo de lo que la película está orgullosa, por así decirlo, y toma como su fuerte. Narrativamente es de cómo Tony y Happy le piden a Peter que no se exceda por ser un chico y que se encargue de pequeños criminales, pero eso también nos permite poner la lupa y ver en detalle el día a día del tipo promedio en un mundo de héroes y villanos. Y esto de la escala también aplica al tono de la película. Spider-Man en el cine siempre tiene un tono de épica y patriotismo que abren puertas a secuencias como esta. Pero, ¿qué tenemos en Homecoming? ¿Es lo mismo? Hey! You're that Spider guy on YouTube, right? Call me Spider-Man! Okay, Spider-Man! Don't flip! Yeah! Parece una tontería, pero para mí esa escena es bastante astuta. Sin usar palabras directas, solo con el lenguaje audiovisual, el largometraje te está diciendo, sí, sabemos que viste las películas de Raimi, pero bajemos un cambio, este Spider-Man todavía no está ahí. Divertida y simple. Creo que esa es la mejor forma de describir a esta película de Spider-Man, y pedirle que sea algo que nunca prometió ser no me parece justo. Por eso creo que podemos hablar un poco de una crítica muy fuerte que recibe este Spider-Man, la carencia de la suerte Parker. Es sabido que Peter es un perdedor y que tiene una vida dura y hay conflictos donde siempre sale perdiendo de alguna forma, generalmente en el dinero y el amor. Acá medio que la parte del amor se cumple, pero también está el tema que mucha gente espera que el dinero sea un tema central siempre, haciendo que la gran crítica para muchos sea que la ausencia de esa temática directamente rompe este largometraje, que personalmente creo que es sobredimensionar el asunto y no, es una banda, es una exageración. Por un lado, no estamos aislados y ya establecimos que Peter está bajo el manto de Iron Man, entonces temas sobre el dinero, que ya había sido establecido que existe en Civil War, está en pausa, por así decirlo, y no podemos omitirlo porque si no haces que Tony quede como un mal tipo y sería una contradicción con la película anterior. Es lo mismo que con el traje, que discutiremos en un rato, por favor dame un minuto, like y suscríbete. Pero también que el tema del dinero quede medio por fuera es porque, de nuevo, siempre la intención es de que mantengamos esta película divertida y simple. Entiendo que es
uno de los aspectos que define a Spider-Man como personaje para las masas, especialmente porque es algo que siempre tocan las adaptaciones, pero a lo largo del tiempo hay otros aspectos no tan explorados que tiene para ofrecer el Hombre Araña que sería bueno traer a la mesa para no ser redundantes de nuevo en otro reboot. Recordemos, es el tercer Spider-Man en menos de 10 años. Como creador te vas a sentir hasta obligado a intentar innovar las cosas. Y acá creo que se enfocaron en un elemento correcto, medio desdibujado, que pertenece a los cómics. Spider-Man temáticamente tiene un tema con la paternidad. Peter creció sin sus padres, pero en su lugar entraron Ben y May. Pero cuando su tío muere, siendo él todavía un adolescente, hay un espacio vacío que muchas veces Peter en los cómics busca de forma inconsciente llenar. No es casualidad la forma en que los Cuatro Fantásticos lo acogen desde el día 1, siendo prácticamente un hermano menor para Johnny Storm, e incluso generando un vínculo con George Stacy bastante sólido. Y tal vez el caso más conocido es en el universo Ultimate con Nicolás Furia, porque en los cómics Nick Fury ve el potencial en Spider-Man apenas aparece en escena y de a poco tiene una relación que evoluciona de jefe soldado a mentor alumno, para ya al final de la historia ver cómo Nick realmente siente a Peter casi como un hijo. Acá hicieron algo muy similar pero con Tony Stark, cosa que para mí es una decisión muy sabia. A ver, Tony no solo es discutiblemente el personaje más explorado del MCU, tal vez solo rivalizado por Steve Rogers, sino que tiene todo un tema con la paternidad. Hasta ahora vimos al tipo procesar la relación complicada con su padre, y en la última entrega que lo encontramos también cerró el tema de su muerte. Es un tropo bastante común para un héroe primero explorar la idea de ser hijo y luego progresar a la de ser padre, como por ejemplo, no sé, el pasaje de Indiana Jones entre esos roles en la tercera a cuarta entrega de su saga. Incluso Tony es ideal porque su motor en el MCU es igual al de Peter, la culpa. Este Tony tiene mucho en común con nuestro protagonista, por lo que se nota que hay una inspiración muy fuerte en la dinámica de Nick Fury de Ultimate, pero adaptándola acá con Stark. Esto es tan así que su armadura hasta tiene los colores de su contraparte de los cómics de Ultimate más icónica. Sutiles no fueron. Otro aspecto que ayuda a Tony desde lo narrativo es atajar una queja que se venía a venir a kilómetros, y era el tema del traje de Spider-Man. Hay una realidad, y es que el traje de Peter en Civil War se lo hace Tony, y eso no se puede ignorar, pero quien tiene que escribir Homecoming tampoco lo puede negar. Posiblemente en la película de Civil War era un pequeño guiño a este traje puntual del evento homónimo en los cómics, y no mucho más. Y en el principio de Homecoming medio que aceleran y le meten todavía más cosas a este traje, como el dron, la IA, el modo asesino y mucho más. Y acá uno entendería que como audiencia la reacción sea, amigo, para eso no es Spider-Man, eso es Iron Man Jr., padre, ¿qué te pasa? Y está bien que pienses eso porque es así como, ¿cómo se llama esto? El punto de la película. Lo interesante del largometraje es que el conflicto de Peter acá es que quiere escalar y ser un Avenger, y el mundo le dice que todavía está muy verde. Recordemos, no tiene ni 16 años y hace solo 6 meses que es Spider-Man, y el traje es otra forma narrativa de expresar esa idea. Cuando saca el protocolo de ruedas de entrenamiento, todo empieza a salir mal. Las funciones en su mayoría le juegan en contra y termina creyendo que el traje fue lo que lo definió como héroe, y así tenemos esto. Let's have it. You don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? God, I sound like my dad. Esa escena, a mi criterio, como la gran mayoría de esta película, es excelente, no solo por él, If you even cared, you'd actually be here. sino porque tiene una relación íntima y temática con la moraleja de Iron Man 3. Oh, Iron Man 3. La controversial Iron Man 3 justamente trata de cómo Tony se siente indefenso sin su armadura, y por eso construye un ejército de ellas, y en el proceso debe entender que él, su ingenio, su inteligencia, que él es Iron Man. Lo que lo hace un héroe es su ingenio, su inteligencia, que todo lo demás es metal. El hombre es el que hace al héroe. Y mira vos, resulta que al final de la película Peter pierde su traje y tiene que volver a las bases y aprender que es su ingenio y determinación lo que lo define como el Hombre Araña, y no las cosas que le dio Tony. Todo perfectamente cerrado, adaptando la icónica escena del tercer año de Spider-Man: si este es mi destino. De hecho, esta línea de Tony If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. es un refuerzo de que lo aprendido en Iron Man 3 no se olvidó, sino que se quedó con el personaje hasta el final. Muestra una progresión con coherencia interna dentro del universo cinemático de Marvel. Es fantástico. Ahora, volviendo
a este panel. La secuencia de Si este es mi destino para mí fue perfectamente implementado, ya que en ambos casos es una escena de Peter siendo por última vez un adolescente desesperado y logra demostrar y entender esa fuerza de voluntad que lo define como Spider-Man. Incluso, aunque no se note, la adaptación de la escena no termina ahí, ya que, igual que en los cómics, Peter sale todo destrozado, apenas pudiendo caminar, pero vuelve al combate porque eso es lo que hace el Hombre Araña. Eso además genera un fuerte contraste con Adrian, que para ser honestos es una cálida bienvenida que le dieran una vuelta de tuerca a este personaje tan simple, haciendo que no deje de ser un ladrón, pero eso no quiere decir que sea un malo genérico ahora, sino que a diferencia de Spider-Man, ante la adversidad del mundo, tomó decisiones más egoístas y cobardes. En un sentido, es todo lo que podría hacer Peter si hace las cosas mal. Es una dinámica muy... You and I are not so different. De hecho, me parece bastante astuto porque ambas películas que inician la historia de Spider-Man los ponen frente a un personaje que son una especie de camino corrupto de lo que puede ser Peter, pero desde ángulos diferentes que hacen al personaje. Homecoming es una película improbable, donde dos competidores que se querían muertos unieron fuerzas y a pesar de la lucha creativa consiguieron una historia que es más que coherente. Es muy buena. La dificultad de ya tener dos Spider-Man previos que quemaron toda la iconografía más reconocible del personaje, acá gracias a la gente detrás de esta película, en vez de ser un problema, lo transformaron en una oportunidad que les permitió que este hombre que araña sea distinto. La mayoría de los escenarios donde los ponen no son los típicos. Te lo ponen en los suburbios, te lo llevan a un barco y zonas restringidas para tener escenas de acción diferentes, además de darle un lenguaje de combate muy ingenioso y particular a este Peter Parker, que creo que es el más divertido de verlo pelear. Además tenés giros de trama inesperados, como la forma en la que te componen esta escena de la gran prueba, por así llamarlo, donde se genera un paralelismo con el Spider-Man de Sam Raimi, porque acá lo que pasa es lo siguiente: tu cerebro hace inconscientemente la conexión entre las dos escenas por la composición de algunas tomas. Entonces, acá esperás que el personaje triunfe con toda la gente detrás, pero termina siendo Iron Man el que sabe el día y Peter fracasa. Y la verdadera gran prueba termina siendo mucho más íntima y en soledad. Otro giro que es fantástico es el de Liz siendo la hija del buitre y de golpe Peter queda a su merced. Es fantástico, espectacular. Nadie lo puede ver venir porque justamente no hubo miedo a agarrar dos personajes preexistentes y generar un vínculo que originalmente no estaba ahí. Yo sé que hay mucha gente que le rompe las pelotas los cambios en personajes clásicos, pero ya los vimos tantas veces, man. Y para el colmo casi siempre bien hechos, por lo que personalmente no puedo enojarme porque intentaran darles vida nueva. No es una película perfecta, tiene pequeños errores de continuidad y no todos los cambios a los personajes funcionan. Y Dios sabe que acá ya tendrían que haber empezado a tantear la idea del tío Ben, así no mostraran cómo murió. Pero eso no quita que la película es fundamentalmente buena, logra lo que busca, te ofrece algo distinto, retoma algunos elementos de los cómics de Spider-Man algo ocultos desde que se construyó una versión idealizada con las películas de Raimi. Se toma el trabajo de mostrarte otros detalles más finos de vivir en este universo y además te da un Peter que todavía es chico, que ha crecido luego de esta historia, pero que todavía le falta mucho por madurar. Sigue teniendo 15 años en un mundo tan grande y tan vasto y lleno de potencial. No te estoy diciendo, oh sí, Tom Holland es el mejor Spider-Man, supéralo, pero sí te estoy diciendo de que me parece una gran injusticia, la gran injusticia, que lo tiren tan abajo en comparación a Andrew y a Tobey, cuando me parece que los tres ofrecen de forma equitativa distintos aspectos fantásticos de lo que hacen a Spider-Man. Hey, gracias por llegar hasta acá. Te dejo un par de videos de reseñas y demás. Me gustaría saber en los comentarios si te gustaría que nos introduzcamos a otros capítulos del MCU. Y bueno, voy a seguir avanzando con Spider-Man eventualmente, así que te invito a quedarte. Adiós.